Primera a los Corintios, capítulo 12, vamos a leer versículo 31 hasta el final del capítulo 13. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 31, y vamos a leer hasta el capítulo 13, versículo 13. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, hermanos, luego de 4 meses de interrupción, en el día de hoy nos proponemos, en la gracia de Dios, continuar con los estudios que iniciamos a finales del mes de abril, en este pasaje de las Escrituras, cuyo tema central es la supremacía del amor en la vida cristiana. Pero debido a que hace tanto tiempo que interrumpimos esta serie de exposiciones, me voy a permitir tomar unos minutos para situarnos nuevamente en el lugar donde nos quedamos la vez anterior. En los 2 mensajes anteriores nos dedicamos a colocar este pasaje de 1 a los Corintios 13 en su contexto, ya que sólo de ese modo podremos captar en toda su plenitud el alcance de estas palabras tan conocidas del apóstol Pablo. Como decíamos en uno de los sermones anteriores, cuando contemplamos 1 Corintios 13 en el contexto en que estas palabras fueron pronunciadas originalmente, notaremos que se trata de una amonestación bien severa de parte del apóstol Pablo a una iglesia que había perdido de vista esa marca esencial, esa virtud por excelencia que prueba la genuinidad de nuestra fe. La primera carta de Pablo a los Corintios nos revelan una iglesia muy inmadura, espiritualmente hablando, una iglesia llena de problemas. Pablo dice a estos hermanos en un momento que él no podía hablarles como lo haría con un grupo de cristianos maduros, que él tenía que hablarles como si fuesen niños en Cristo. Esa inmadurez espiritual había traído consigo división, rivalidad, pleitos entre hermanos y por supuesto eso no tardó de hacerse sentir en el terreno del uso y yo diría abuso de los dones espirituales. Esta iglesia había perdido de perspectiva el propósito de los dones de tal manera que en vez de usarlos para la mutua edificación, los habían convertido en una plataforma de autopromoción. Ese es el contexto inmediato de 1 a los Corintios 13. Es en medio de una extensa discusión sobre el tema de los dones espirituales que este pasaje se encuentra insertado. En vista de eso, iniciamos el estudio de este pasaje hace ya 4 meses atrás, tomando el tema de los dones como punto de partida. Nuestra idea, repito lo que decíamos la vez anterior, no ha sido la de hacer un estudio extenso y profundo de los dones en general,
sino más bien traer delante de la iglesia suficiente información como para comprender la problemática particular que dio origen a la escritura de este tratado sobre la preeminencia del amor. Hasta ahora hemos visto básicamente tres cosas con respecto a los dones espirituales. En primer lugar, ¿qué son los dones espirituales? A lo que respondimos que son capacidades o habilidades que el Espíritu Santo reparte soberanamente a los creyentes para la edificación de la iglesia, para que la iglesia de Cristo pueda funcionar adecuadamente, para que pueda llevar adelante su ministerio, necesita de los dones que cada cristiano posee. Segunda pregunta, ¿y cuáles tipos de dones hay? Bien, al examinar las listas que aparecen en el Nuevo Testamento, notaremos que algunos de estos dones son ordinarios, mientras que otros son extraordinarios o milagrosos. Mientras algunos describen actividades tan comunes como servir, enseñar, exhortar, etcétera, otros describen actividades que requieren una intervención milagrosa de parte de Dios, por lo que les llamamos dones milagrosos o dones extraordinarios. Ahora, eso de inmediato levanta una pregunta, un interrogante. ¿Qué es un milagro? ¿Cómo podemos definir algo que es milagroso y algo que es común? Bueno, podemos decir que un milagro es una obra de Dios que se lleva a cabo en el reino físico, pero que no es común a la experiencia humana y que es inexplicable en términos de los agentes físicos secundarios. Repito otra vez. ¿Qué es un milagro? Es una obra de Dios que se lleva a cabo en el reino físico, pero que no es común a la experiencia humana y que no podríamos explicar en términos de los agentes físicos que intervendrían en una acción como esa. Me voy a valer aquí del mismo ejemplo que usé la vez anterior para explicar esto. Si un agricultor siembra una semilla en un campo arado y abonado, y de esa semilla surge con el paso del tiempo un enorme árbol cargado de frutos, eso es algo maravilloso, algo en lo que se refleja el poder de Dios, pero no es un milagro. Eso no es un milagro. Sí, es algo maravilloso ver cómo de una pequeña semilla puede crecer un árbol grande cargado de frutos, pero eso no es un milagro, aun cuando refleja el poder de Dios. Ahora, que una calabacera crezca de la noche a la mañana y se convierta en un gran árbol sin que la mano del hombre haya intervenido en nada, como ocurrió en la historia de Jonás, eso sí es un milagro. Eso sí es un milagro. Esa calabacera no siguió el curso normal que deberíamos esperar en su caso. Dios actuó allí, no en contra. Algunas personas piensan que un milagro es cuando Dios actúa en contra de los poderes naturales. No, Dios no actuó en contra de los poderes naturales, sino por encima de ellos. Eso es un milagro. Dios actúa por encima de los poderes naturales. Ahora, la pregunta que nos hicimos hace unos meses atrás, y que por causa del tiempo tuvimos que tomar 2 domingos para responderla, fue la siguiente. ¿Continúa Dios en el día de hoy confiriendo a ciertos hombres en su iglesia la capacidad de hacer milagros? ¿Poseen algunos hombres hoy en las iglesias cristianas dones milagrosos? Ahora, noten, hermanos, cuál es la pregunta. Aquí no estamos cuestionando el hecho de si Dios sigue o no siendo todopoderoso. No estamos cuestionando eso. No creo que ningún creyente ponga en duda semejante cosa. Tampoco ponemos en duda el hecho de si Dios hace o no milagros en el día de hoy. Eso no es lo que estamos preguntando. Nuestro Dios es Dios y cuando le place, Él puede actuar por encima del curso normal de los poderes de la naturaleza. ¿Hace Dios milagros hoy? Sí, Dios hace milagros hoy. La pregunta es,
continúa el Espíritu de Dios impartiendo a los creyentes o a ciertos creyentes en la iglesia la capacidad de realizar obras extraordinarias, como las que leemos en el libro de los Hechos, que la sombra de Pedro sanaba a las personas, o las que leemos en 1 Corintios 12, hablar en otras lenguas que no hayamos aprendido antes, o el sanar enfermedades, o el interpretar lenguas, o el hacer milagros, etc. Esta pregunta nos llevó a nuestro tercer encabezado, nuestra tercera pregunta. ¿Eran estos dones extraordinarios o milagrosos temporales o permanentes? ¿Esos dones fueron dados por Dios para una época específica de la historia de la iglesia? ¿O deberíamos esperar que esas cosas continúen ocurriendo en el día de hoy en la iglesia cristiana? A lo que respondimos que estos dones milagrosos o extraordinarios cesaron durante la era apostólica al cumplirse su razón de ser. Y para probar este punto, echamos mano de los siguientes argumentos. No vamos a repetir, hermanos, todo lo que hemos dicho hasta ahora al respecto. Solo mencionaremos brevemente los argumentos que usamos en los 2 sermones anteriores. Si alguien no estuvo aquí en ese momento y quiere ampliar esto, los invito a escuchar las grabaciones. Pero los argumentos fueron estos. En primer lugar, el propósito de los dones extraordinarios o milagrosos apuntan hacia su cesación. El propósito de los dones extraordinarios o milagrosos apunta hacia su cesación. Como dijimos la vez pasada, estos dones milagrosos han sido conferidos por Dios a través de la historia redentora con un propósito fundamental. ¿Cuál es? Acreditar a los hombres enviados por Él como mensajeros de nuevas revelaciones divinas. Por eso se les llama señales, porque atestiguan algo, prueban algo. Esas capacidades siempre aparecen en la historia redentoras conectadas con la revelación divina. Donde no hay profeta que acreditar, nuevas revelaciones que autenticar, no hay necesidad de dones milagrosos. Segundo argumento, los libros doctrinales del Nuevo Testamento revelan que los dones extraordinarios no son tan importantes como algunos creen hoy que son para la vida espiritual del cristiano y para el ministerio de la iglesia. Y aquí me refiero de manera más particular al movimiento pentecostal. Y hermanos, una vez más, quiero decir lo que decíamos la vez anterior. No es nuestro propósito, no está en nuestro ánimo atacar a nuestros hermanos pentecostales. Creemos que dentro del movimiento pentecostal hay muchos hombres y mujeres piadosos. El propósito de nuestro estudio no es atacar a estos hermanos de manera particular, pero indudablemente creemos que hay un énfasis desmedido allí en los dones espirituales y que ese énfasis ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo hoy. El movimiento pentecostal pone un énfasis muy marcado en la importancia de los dones extraordinarios y sobre todo en el don de lenguas y el de sanidad para la vida del cristiano en particular y el ministerio de la iglesia en general. Por ejemplo, según la enseñanza pentecostal, el hablar en lenguas es una experiencia que evidencia que la persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. ¿Y qué es para ellos el bautismo en el Espíritu Santo? Es una experiencia posterior a la conversión. Eso no es lo que nosotros creemos, eso es lo que ellos creen. Una experiencia posterior a la conversión y a través de la cual somos capacitados para vivir una vida más plena y para servir a Dios con poder. Según ellos, esa experiencia se manifiesta a través del hablar en lenguas. Pero nos preguntamos, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo no incluyó esta experiencia en los requisitos que son indispensables para el ministerio de la iglesia? Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 3 dice, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Y es obvio que el obispo necesita el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo para poder funcionar en la iglesia. ¿Por qué el apóstol Pablo no dijo allí en 1 Timoteo 3 o en Tito 1 que era necesario que por lo menos alguna vez este hombre haya hablado en lenguas como una manifestación evidencia de haber sido lleno o bautizado en el Espíritu Santo? Sin embargo, no vemos nada de eso allí. ¿O cómo podríamos explicar
que Pablo ni siquiera mencionara el don de lenguas cuando trató ampliamente el tema de la llenura del Espíritu Santo en el libro de Efesios en el capítulo 5. Pasaje que, por cierto, los pentecostales usan para igualar la llenura con el bautismo, algo que es un error exegético. Sin embargo, hermanos, en ese texto, Pablo menciona una serie de resultados que vendrán a nuestras vidas como consecuencia de esa llenura del Espíritu y no hace una sola mención del don de lenguas. ¿O cómo podríamos explicar que Pablo callara con respecto al don de sanidad cuando tuvo que impartir ciertas instrucciones a Timoteo acerca de sus frecuentes enfermedades? En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23 dice el apóstol Pablo: Timoteo, ya no tomes agua, toma un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué el apóstol Pablo no reprendió la enfermedad de Timoteo? ¿Por qué no le dijo a Timoteo que orara al Señor? ¿Por qué no fue a Timoteo y le impuso las manos? ¿Por qué le recomendó que usara vino? Hermanos, ese silencio es sumamente elocuente. El tercer argumento que usamos fue la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 13, 8 al 13. Explicar el contenido de ese texto una vez más no nos dejaría tiempo para continuar con nuestro estudio de hoy. Y el final argumento o el último argumento, la suficiencia de la Escritura como revelación final de Dios. La revelación o la suficiencia de la Escritura como revelación final de Dios. Si los dones milagrosos tienen por finalidad acreditar a los hombres que traen nuevas revelaciones de parte de Dios, estos dones no tienen razón de ser por cuanto la Escritura es suficiente. Bien, hermanos, hasta aquí, a vuelo de pájaro, el material presentado en los 2 sermones anteriores hace 4 meses atrás. Me da mucha tranquilidad. En estos días estuve escuchando un cassette del pastor Martin y él tenía que hacer un recuento grandísimo, muy extenso de algo que había dicho antes para poder retomar su tema, y decía, bueno, yo sé que no es muy agradable a veces el escuchar extensas revisiones y no es exactamente lo que hace un predicador popular, pero yo no estoy aquí para ser popular, sino para enseñar la palabra de Dios, y a veces es necesario poder conectar lo anterior para poder seguir construyendo. Bueno, hermanos, si un predicador de experiencia como él dice eso, yo me puedo tomar la libertad de hacer algunas veces revisiones extensas. Bien. Pero aún, hermanos, queda una pregunta por responder para poder colocar 1 Corintios 13, que es nuestro propósito, en el contexto en que fue escrito. Y la pregunta es, ¿cuál era la problemática particular de la iglesia de Corinto con respecto a los dones? Ya hemos visto qué son los dones, cuáles tipos de dones hay, si estos dones extraordinarios eran permanentes o temporales. Ahora, ¿cuál era la problemática particular de la iglesia de Corinto con respecto a los dones? Y dado que el apóstol Pablo dedicó 3 capítulos de esta carta para tratar con este asunto, no es difícil visualizar la situación caótica en que se encontraba esta iglesia, sobre todo en lo concerniente al uso del don de lenguas y el de profecía. En la iglesia de Corinto los dones abundaban, pero evidentemente no abundaba la sabiduría ni el amor en el uso de ellos. Lo cual de paso ya rebate la idea de que mientras más dones, más piedad. No. Esta iglesia tenía muchos dones y tenía muy poca piedad. Había un uso poco inteligente y egoísta de los dones espirituales. De acuerdo a lo que leemos al cuadro que nos presenta 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, en un culto cualquiera, un domingo cualquiera, en la iglesia de Corinto, varias personas se paraban al mismo tiempo a hablar en lenguas o a profetizar. Algunos incluso proferían sonidos que nadie entendía y el culto se convertía en un desorden. Sin embargo, hermanos, nadie se atrevía a ponerle freno a ese escándalo por temor a estar yendo en contra del Espíritu Santo. No había allí un hermano maduro que se parara a reprender ese desorden porque tenían el temor de estar yendo en contra de la obra del Espíritu Santo. Era evidente que esta iglesia necesitaba instrucción urgente al respecto. 1 Corintios 12, 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles,
se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. A diferencia de lo que muchos piensan hoy, hermanos, la ignorancia no es una virtud. Pablo veía un peligro enorme en la falta de entendimiento teológico de estos hermanos, en el hecho de que estos hermanos no tenían una clara comprensión en cuanto al origen, la naturaleza y propósito de los dones espirituales. Era tal la inmadurez de estos hermanos que algunos en la iglesia habían llegado al colmo de maldecir a Jesús, como parece indicar el versículo 3, y ni aún así estos hermanos se daban cuenta de que algo estaba mal, de que esas manifestaciones no podían provenir del Espíritu Santo. Ahora bien, para poder comprender el porqué de toda esta confusión, es importante que conozcamos un poco el trasfondo cultural y religioso de esta iglesia. Corinto era una ciudad eminentemente comercial y por lo tanto era frecuentada por toda clase de personas que no solo llevaban consigo sus mercancías, sino también sus ideas religiosas. Por cientos de años los corintios recibieron la influencia de todas esas religiones de misterio que tanta popularidad habían alcanzado en aquella época y en cuya práctica los adeptos de esas religiones de misterio clamaban entrar en una especie de éxtasis místicos a través del cual lograban alcanzar una comunión más íntima con los dioses. No estoy diciendo que eso pasaba en la iglesia de Corinto, estoy diciendo que la cultura religiosa de la ciudad era esa. Ellos estaban fuertemente influenciados por estas religiones mistéricas o de misterio. De hecho, hermanos, nuestra palabra entusiasmo surge precisamente en el contexto de esas religiones de misterio. Esa palabra fue usada originalmente para señalar ese tipo de experiencia mística. Nuestro vocablo en español viene de dos palabras griegas, en theos, que significa estar en Dios, es haber alcanzado una unión especial con la divinidad. Si usted busca en un diccionario la palabra entusiasta, encontrará allí que dice, del griego entusiastes, que significa ser inspirado o tener una comunión íntima con Dios. Por supuesto, además está señalar que esa palabra adquirió con el tiempo un significado distinto. Pero el conocer su origen y significado nos ayuda a comprender un poco más la idea que está detrás de estos éxtasis místicos de las religiones de misterio. Hablando acerca de esto, el Dr. MacArthur dice lo siguiente: tal vez nada era más característico de las religiones de misterio que lo que ellos llamaban éxtasis. Los creyentes en las religiones de misterio procuraban cultivar una comunión mágica y sensual con lo divino. Ellos hacían cualquier cosa por entrar en un trance semi-inconsciente, alucinatorio e hipnótico, en el cual creían que estaban sensualmente en contacto con la deidad. Otro autor dice al respecto que el éxtasis experimentado por los adoradores de las religiones de misterio los llevaba a una condición mística inefable en la que las funciones normales de la personalidad quedaban en estado latente y las fuerzas morales que forman el carácter cesaban virtualmente o se relajaban, mientras que se acentuaban las emocionales e intuitivas. En otras palabras, lo que este autor quiere decirnos es que estos hombres entraban en un estado donde predominaba lo emocional y lo sentimental por encima del intelecto y la conciencia. Era algo así como poner la mente en neutro para caer en un estado de euforia embriagante. El autor citado anteriormente continúa diciéndonos acerca de ese estado de euforia. Ese éxtasis podría haber sido inducido por la vigilia y el ayuno,
por la tensa expectación religiosa, por las danzas arrebatadas, por el estímulo físico, por la contemplación de objetos sagrados, por el efecto de la música estimulante, por la inhalación de gases, por la contagiosidad del avivamiento, por alucinación, por sugestión y por todos los otros medios que se usaban en las religiones de misterio. Ahora bien, ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto? Eso pasaba en la ciudad, pero ¿qué pasaba en la iglesia? Bueno, muchos de los que conformaban la iglesia de Corinto venían de ese trasfondo pagano. Esa es la idea que está detrás del versículo 2. Sabéis, dice Pablo, para entrar a hablar de los dones, que cuando erais gentiles, cuando erais paganos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando erais paganos, dice Pablo, se os llevaba preso como se lleva a un cautivo. Esa es la idea de la palabra griega. A adorar ídolos mudos. Estabais bajo el influjo de una adoración que ponía a un lado vuestro intelecto, en el que se os manejaba y se os manipulaba por medio de las emociones. Eran ídolos mudos. Allí no había revelación. Allí no había palabra de Dios. Era simple y pura religión emocional. Y lo que estaba sucediendo ahora es que esas mismas influencias estaban colándose poco a poco en la iglesia. Estos hermanos de Corinto eran incapaces de hacer una evaluación objetiva de las manifestaciones que se producían en sus cultos. Así que de repente alguien se ponía en pie. Esa persona parecía estar sumida en un trance místico, comenzaba a proferir sonidos que nadie entendía, pero ninguno de los presentes se atrevía a cuestionar la validez de esa experiencia. Era tal el hambre y la sed que sentían por lo extraordinario, por lo fantástico, que llegaron a confundir lo que venía de Dios con lo que venía del diablo. Como hemos visto ya, algunos llegaron incluso a maldecir a Jesús en medio de esos trances extáticos místicos, y ni aun así pudieron captar que todo eso era obra de Satanás y no de Dios. Hermanos, en ningún lugar del Nuevo Testamento se nos enseña que el entrar en un trance extático, donde la persona pone su mente en neutro, por así decirlo, sea un fruto de la obra del Espíritu. Por el contrario, ¿qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22? El fruto del Espíritu es amor, gozo, sí, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Antes de llevar al creyente a entrar en un trance donde la persona perdía el control de sí misma, dice Pablo, el fruto del Espíritu es dominio propio. Y en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice el apóstol Pablo: Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El caer en una conducta frenética y desenfrenada es exactamente lo opuesto a estar lleno del Espíritu. El Señor nos dice en su palabra que el primer mandamiento, el más importante de la ley, es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y qué más, hermanos? Con toda tu mente. Con toda tu mente. Ese es, hermanos, el mandamiento más importante de la ley. ¿Cómo puede ser entonces que el Espíritu Santo venga a un cristiano y lo lleve a poner su mente en neutro? Romanos capítulo 12 versículo 1, el apóstol Pablo nos exhorta a presentar delante de Dios un culto racional, un culto inteligente. La obra del Espíritu Santo no puede ir en contra del uso de la razón, ni puede atentar contra el estudio inteligente de las Sagradas Escrituras. ¿Qué ocurre con muchos creyentes hoy?
Y lo digo, hermano, con tristeza, porque sé que son muchos de ellos hermanos en Cristo. Pero ¿qué ocurre con muchos de estos hermanos nuestros que se encuentran dentro de las filas del movimiento pentecostal, que asumen una postura de desdén, de rechazo hacia todo el que intente mostrarles por la Biblia que están equivocados al juzgar muchas de las manifestaciones que ocurren en sus cultos y que no tienen apoyo en la palabra de Dios? Como estos hermanos presuponen tener una conexión directa con Dios que el resto de los cristianos no poseen, nosotros no estamos cualificados para juzgar sus experiencias ni siquiera por medio de la palabra de Dios. Ellos tienen una conexión directa con el Señor. Y por lo tanto nosotros, que nada más tenemos la Biblia, no podemos, no estamos cualificados para juzgar sus propias experiencias. Y muchos de ellos que han salido del movimiento pentecostal y que han confesado, por lo menos a mí en persona, que en ocasiones se llegaron a sentir perplejos ante lo que veían, llegaron a expresar que no se atrevían a juzgarlo por temor a ir en contra de la obra del Espíritu Santo. Y lo mismo ocurría en la iglesia de Corinto. Kenneth Copeland, un conocidísimo ministro pentecostal norteamericano, dijo lo siguiente al respecto: no se supone que los creyentes sean dirigidos por la lógica, ni siquiera debemos ser dirigidos por el sentido común. El ministerio de Jesús nunca fue gobernado por la lógica o por la razón. Hermanos, una cosa es decir que el creyente debe ser gobernado por la palabra de Dios y no por los dictados de la lógica humana, y otra muy distinta es incentivar la anulación del intelecto, como lo que ocurría en la iglesia de Corinto el primer siglo y como tristemente ocurre en muchos cultos pentecostales en el día de hoy. Me voy a permitir citar algunos testimonios de ministros pentecostales prominentes, que nos narran algunas de las cosas que ocurren en sus cultos. Y una vez más debo señalar que mi interés en esta noche no es el de ridiculizar o hacer burla de lo que ocurre en medio de este movimiento, pero sí deseo llamar vuestra atención, hermanos, a las consecuencias funestas que se cosechan cuando la experiencia sustituye el estudio serio y concienzudo de la palabra de Dios. Aquí tenemos, por ejemplo, al señor Kenneth Hagin, prominentísimo ministro pentecostal norteamericano. Él alega que una noche mientras estaba predicando, una nube de gloria lo envolvió y él perdió el rastro de donde estaba y de lo que estaba diciendo. Y ahora cito literalmente las palabras de él. No supe una palabra de lo que había dicho por 15 minutos. Había estado en la nube de gloria. Cuando me encontré caminando alrededor del altar, me sentí tan avergonzado que la cara se me puso roja y corrí a la plataforma, me puse detrás del púlpito y dije, amén, oremos, e hice la invitación. Él no pudo decir nada más porque estuvo envuelto en una nube de gloria y él no supo de él por 15 minutos. Pero ahora él cuenta la historia de una pentecostal de principio de siglo, María Woodward Ether. Dice, la hermana María Woodward Ether era una evangelista durante los primeros días del movimiento pentecostal en este país. Yo leí el relato del periódico respecto a lo que pasó en San Luis en una ocasión antes de 1920. Ella tenía 70 y tantos años y predicaba en una tienda que estaba llena, cuando justo en medio de su sermón, con su mano levantada para ilustrar un punto y con la boca abierta, el poder de Dios vino sobre ella. Se congeló en esa posición y quedó como una estatua por 3 días y 3 noches. Piensen en esto. Todo su cuerpo estaba bajo el control del Espíritu de Dios. No tuvo funciones corporales en los 3 días y noches que permaneció allí. Según el relato del periódico, se ha estimado que 150,000 personas vinieron a verla en ese periodo de 3 días. La tercera noche, el Espíritu de Dios la liberó. Ella pensó que era la misma noche y el mismo sermón y siguió predicando en el mismo lugar de su sermón. Hermanos, esas son experiencias muy extrañas que no encuentran apoyo por ninguna parte de la palabra de Dios.
Cuando aquel rico le dijo al Señor en el infierno, Señor, manda a mis hermanos a Abraham para que le predique, o a Lázaro para que le predique a mis hermanos, cuando ellos vean que alguien se levantó de los muertos, creerán. ¿Qué le dice Moisés a Abraham? Si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán aunque alguno se levante de los muertos. Si los pecadores no van a venir al arrepentimiento a través de una predicación clara y sencilla del Evangelio, no vendrán al arrepentimiento de ninguna manera. Eso no es bíblico. Y ahora Hagin va a contar su propia experiencia, ya no lo que leyó en el periódico, sino su propia experiencia. Una noche, una muchacha de 16 años fue llena del Espíritu. Habló en lenguas, entró en un espíritu de intercesión y luego con sus manos levantadas se quedó en un lugar 8 horas y 40 minutos. Nunca parpadeó, nunca cambió su peso de un pie a otro pie. Era enero y ella estaba parado lejos de la estufa. Su madre, preocupada de que pudiera pescar un resfriado, preguntó si estaría bien moverla cerca de la estufa que estaba en el centro de la habitación. No sé, le dije, yo nunca había visto algo como eso. El pastor, que pesaba 121 kilos, dijo, hermano Hagin, usted la agarra de uno de sus codos y yo del otro, y así la llevaremos más cerca del calor. Pero no pudo ser movida, era como si estuviera clavada al piso. Otra noche, cuando hicimos el llamamiento al altar, yo sentí que el poder de Dios estaba sobre una de las mujeres. Ella empezó a exhortar a la gente a ser salva. Yo dije, hermana, siga adelante y obedezca a Dios. Con los ojos cerrados, ella subió al altar y empezó a caminar de un extremo al otro, exhortando a los pecadores a ser salvos. Ella caminaba justo a la orilla del altar y uno pensaba que se iba a caer, pero cada vez se daba vuelta. Las personas empezaron a venir al altar. Los ojos de ella estaban cerrados, pero cada vez que alguien venía, su espíritu lo sabía y ella daba saltitos de gozo. Enseguida seguía exhortando. Cuando la 20ª persona hubo venido, y dice que cada pecador fue salvado esa noche, Dios es mi testigo, mi esposa es mi testigo, y cada persona en ese edificio es mi testigo, que ella empezó a bailar en la orilla del altar hasta que se quedó bailando en el aire. Levitación, hermanos. Levitación. Sus pies no tocaban el piso. Todos lo vieron. Yo podría haberla alcanzado y tocado. Luego se dio vuelta y volvió a bailar en el altar de un extremo a otro. Se detuvo, abrió los ojos y se bajó. Hermanos, yo tendría mucho problema para encontrar en la palabra de Dios nada, absolutamente nada que apoyara cualquiera de esas descripciones de lo que han ocurrido en esos cultos pentecostales. ¿Cómo distinguir lo que es de Dios y lo que es del diablo? ¿Cómo podemos saber que esas levitaciones, ese quedarse como una estatua por 3 días y 3 noches, etcétera, si todo eso fue verdad? ¿Cómo podríamos distinguir, hermanos, que eso es de Dios o es del diablo? Bueno, Hagin tiene una respuesta. Dice él, y cito sus palabras textualmente otra vez: cuando Dios se mueve, todos serán bendecidos. Si algo es de la carne, todos tendrán una sensación de enfermedad. Si algo es del diablo, parece como que el pelo del cuello se pone de puntas. Esa es una manera en que todos pueden juzgar si el asunto es de Dios o es del diablo. Hermanos, una vez más, ¿dónde se encuentra eso? En la infalible, inerrante palabra de Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Que cosecharemos consecuencias funestas si anulamos nuestra capacidad de discernimiento espiritual, si no aplicamos nuestro intelecto en dependencia del Espíritu Santo al estudio profundo, serio y cuidadoso de las Escrituras. Ahora, tal vez en nuestro contexto aquí, ninguno llegará tan lejos como a las extravagancias que hemos mencionado hoy. No obstante, hay algo que sí podemos aplicar en nuestra congregación. Hermanos, nosotros vemos con preocupación cómo muchas veces la subjetividad juega un papel de primer orden en las decisiones de algunos.
Con cierta frecuencia escuchamos a algunos decir, el Señor puso esto o aquello en mi corazón, y hacen cosas que en ocasiones están muy en contra de claros principios y mandamientos de la palabra de Dios. Pero esas personas dicen con toda seguridad, el Señor puso esto en mi corazón, el hacer esto o el hacer aquello, cuando la Biblia dice que no hay nada que sea más engañoso que el corazón. Hermanos, no hay nada más engañoso que el corazón. Nuestro corazón, hermanos, no puede ser el principio rector de nuestra vida. El que sintamos en un momento dado un fuerte impulso interno a hacer algo, eso no quiere decir necesariamente que el Señor es quien está poniendo ese impulso en el corazón. No, hermanos, Dios nos guía a través de su palabra. En ella encontraremos mandamientos que nos dirán en un momento dado qué camino tomar, qué camino evitar. Y cuando no encontremos un mandamiento específico sobre el asunto que nos inquieta, también tenemos principios que podremos aplicar en una situación o en otra. Y si no tenemos pericia suficiente en el manejo de la información bíblica, entonces debemos buscar hermanos más maduros que nosotros, que conozcan las Escrituras y que puedan darnos un consejo escritural. En la multitud de consejeros, no de opinadores, de consejeros, hay seguridad. No olviden, hermanos, lo que decíamos el domingo pasado en nuestra serie de exposiciones en el Sermón del Monte. Aún Adán, estando en su estado de impecabilidad, necesitó escuchar la voz de Dios. ¿Ves, Adán, ese huerto? Guárdalo, lábralo. ¿Ves, Adán, ese árbol? No comas de él. ¿Ves, Adán, esa mujer? Esa es tu mujer. Fructifica, multiplícate con ella. ¿Ves esos animales? Adán, debes ponerle nombre. Adán, en un estado de perfección, necesitaba escuchar la voz de Dios. Hermanos, nosotros no podemos vivir sin la palabra de Dios. Si en algo debemos ocuparnos con ahínco, es en profundizar cada vez más en nuestro conocimiento de las Escrituras. De lo contrario, no podremos dominar la subjetividad de nuestros corazones, ni podremos defendernos de todos estos movimientos extraños que han surgido en los últimos tiempos. Hermanos, yo recuerdo en mis primeros días de convertido cuán difícil era a veces tomar una decisión. ¿Será la voluntad de Dios que me ponga la camisa de rayas? ¿O será la voluntad de Dios que la combine mejor con la camisa caqui? ¿Será la voluntad de Dios que vaya a jugar tenis? ¿O será la voluntad de Dios? Entonces comenzar a coger un estetoscopio espiritual para ver qué me decía mi corazón. El Señor puso en mi corazón que me pusiera la camisa caqui. El Señor puso en mi corazón que vaya a jugar tenis en vez de ir a la tienda. El Señor puso en mi corazón... Hermanos, qué difícil es guiar la vida cristiana de esa manera. Es literalmente como para volverse loco. ¿Saben que una persona metida en ese subjetivismo puede llegar a la locura? ¡A la locura! Cuando la palabra de Dios es tan clara, tan directa y tan diáfana. Pero el problema de Corinto no consistía únicamente en la falta de inteligencia espiritual, no. Estos hermanos no solo ignoraban algunas cosas con respecto al origen, naturaleza y propósito de los dones, sino que también habían perdido de foco la preeminencia del amor en la vida cristiana. De haber sido manejados por el principio del amor, no hubiesen convertido los dones en un campo de batalla donde cada uno deseaba sobresalir por encima de los demás. Hermanos, ¿cuál es el propósito primordial de los dones espirituales? ¿El que algunos alcancen la fama de ser súper espirituales en la iglesia? No. No, hermanos, el propósito primordial de los dones es que cada uno contribuya a la madurez y fortalecimiento espiritual del hermano. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué?
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo completo, es la idea, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es la imagen que el apóstol Pablo nos presenta aquí de la iglesia? A un grupo de personas preocupadas individualmente por su madurez espiritual, por su crecimiento espiritual, sin importarle lo que le pase al hermano. No, dice el apóstol Pablo, la iglesia es un cuerpo, todos nosotros estamos unidos entre sí, y cada uno poniendo su propia capacidad, de acuerdo al don dado por Dios, todos juntos vamos creciendo para llegar todos juntos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Primera a los Corintios capítulo 12, el mismo cuadro. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, oigan bien hermanos, fuimos todos, no algunos en la iglesia, no, todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba. Y ahora escuchen, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué vemos allí? Un cuerpo de creyentes unidos por el Espíritu Santo, preocupándose cada uno por el otro. Un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Un miembro recibe honra, los otros miembros no están envidiando el don ni el lugar en el que Dios ha colocado a ese hermano, sino que se gozan juntamente con él. Primera a los Corintios 14:26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y es aquí precisamente donde entra en juego, hermanos, este pasaje magistral del apóstol Pablo. Lo que Pablo desea hacer entender a estos hermanos es que el amor eclipsa todo lo demás, y que sin amor todo lo demás es feo, desagradable e inútil. Primera a los Corintios 13, 1 al 3.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La semana próxima consideraremos esos 3 versículos con más detenimiento. Ahora solo deseo resaltar, hermanos, las cosas extraordinarias que Pablo menciona aquí, y como todas ellas son menos que nada si el amor no es el combustible que está detrás de todas esas cosas. Hermanos, de acuerdo a ese texto, es posible alcanzar un gran conocimiento teológico, es posible tener grandes habilidades y dones, es posible estar involucrados en un montón de actividades, incluso de servicio en la iglesia, y aún así ser movidos por principios egoístas. Este pasaje del apóstol Pablo debe movernos a examinar detenidamente nuestras motivaciones, porque el amor es preeminente. Y tomando en consideración lo que hemos visto hoy en cuanto a la problemática particular de Corinto, hermanos, esto debe ser una advertencia para nosotros en cuanto a lo que podría ocurrir en una iglesia cuando se pierde de vista el amor bíblico. Nuestros hermanos pentecostales nos hablan de los dones extraordinarios como algo indispensable para el crecimiento en piedad del creyente y para el ministerio de la iglesia. Pero hermanos, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Yo sé que es un texto conocidísimo, pero aún así vamos a buscarlo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, ¿cuál es la clave del éxito ministerial de una iglesia? Hay muchas cosas envueltas, su doctrina, su fidelidad a la palabra de Dios, pero dice el Señor aquí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Los impíos en la calle no saben nada de doctrina, los impíos en la calle no saben nada de calvinismo, ni de arminianismo, pero los impíos en la calle están observando nuestra conducta. Los impíos en la calle están observando la manera en que nos comportamos unos a otros. Los impíos en la calle están observando la manera gentil, misericordiosa en que nos protegemos y nos cuidamos unos a otros. Y eso, dice Cristo, es lo que le dirá a ellos que nosotros somos de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. No, hermanos, no vamos ahora a tomar a nuestros hermanos pentecostales para dirigir nuestros cañones hacia ellos. Porque así como ellos señalan los dones espirituales como algo indispensable para el ministerio evangelístico de la iglesia, así también nosotros corremos el peligro de perder la perspectiva y pensar que por el hecho de que tenemos una buena doctrina, y pensar que por el hecho de que tenemos una confesión que tiene que sé yo cuántos años, y por pensar que nosotros estamos conectados con el evangelio histórico, que eso es suficiente para que la iglesia pueda seguir adelante. No, hermanos, si el amor no es una clara señal en medio nuestro ministerio fracasará, porque dice Cristo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, no en que seáis calvinistas, sino en que os améis los unos a los otros. Hermanos, es necesario tomar estas cosas en serio, porque una iglesia que no esté enraizada y cimentada en amor, los miembros que la componen no pueden crecer hasta la estatura del varón perfecto. Eso es lo que nos enseña Pablo en Efesios 4. Una iglesia que no está cimentada y enraizada en el amor, no en la despreocupación de los unos por los otros. No, hermanos, en el amor, esa iglesia no podrá llevar adelante su ministerio. Juan capítulo 17.
Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. ¿Y qué pide el Señor? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y último texto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vuestras almas, dice Pedro, fueron purificadas por la obediencia a la verdad para el amor fraternal no fingido. Mandato: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, que sea la iglesia de Corinto un espejo en el cual nos miremos continuamente, para que no caigamos en lo mismo que ellos cayeron. ¿Cuál fue el terreno de lucha entre ellos? Los dones espirituales. En el caso nuestro puede ser cualquier otra cosa. Pero mirémonos, hermanos, en ese espejo y oremos a Dios que abra nuestro corazón y nos prepare para las cosas que estaremos oyendo estos próximos domingos, para que si en algo sea conocida esta iglesia en el mundo, que sea en esto: los miembros de esa iglesia se aman entrañablemente unos a otros. Vamos a orar. Una vez más, oh bendito Señor, nosotros te damos las gracias, porque a pesar de todas las dificultades de este día, tú nos trajiste a este lugar. Y a pesar también de todas las dificultades y debilidades propias, tú permitiste que tu iglesia recibiera palabra tuya esta noche. Señor, permite que estas cosas puedan ser atesoradas en nuestro corazón, que nosotros veamos este ejemplo de la iglesia en Corinto y que eso infunda temor en nuestras almas. Ayúdanos, oh Señor, a que tomemos en serio estas enseñanzas de Pablo acerca de la preeminencia del amor, y que en esta iglesia esa marca pueda ser visible para todo el que la visite. Señor, sé con nosotros ahora, cuídanos al regresar a casa en medio de todas estas dificultades climatológicas. Y una vez más te imploramos, Señor, ten misericordia de nuestra nación y no permitas, Padre, que la lluvia caiga a tal grado que siga ocasionando daño, sobre todo en medio de personas necesitadas, muchos de los cuales, oh Señor, son hijos tuyos. Imploramos tu clemencia, oh Dios, y tu misericordia. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.